Bueno, hoy estamos a 27 de octubre de 2022 en el curso de bio matemáticas 1. Y hemos estado hablando de números. Que decimos son representaciones, es una abstracción y hacemos una representación de la abstracción de las cosas que hay en el mundo en cuanto a la abundancia o escasez de objetos en el mundo, la cantidad. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, bueno, primero, ¿qué es esto? Es una bolsa con canicas. Una bolsa de malla o de red con canicas, con esferas de vidrio. Hubo un tiempo que las canicas estuvieron siendo de plástico, eran un asco. No se podía jugar bien a los Chivas Pérez. Con tu muerto o sin tu muerto. Además no sabía el cac de las esferas de vidrio al colisionar. Sonaban horrible. Afortunadamente volvieron a ser canicas de vidrio. Son canicas de vidrio y alguien puede preguntarse, ¿son muchas o son pocas? Es una primera concepción o abstracción de la abundancia o escasez que se relaciona con la cantidad. Entonces, los números son una forma más precisa y exacta de acercarse a ese concepto de abundancia o escasez en la naturaleza que se relaciona con la cantidad. Pero los números nos sirven para definir abundancia o escasez. Ahí. Escaso. ¿Qué tan escaso? ¿Qué tan abundante o qué tan escaso es algo? Y esto se relaciona con la cantidad. Es una definición cuantitativa, una descripción cuantitativa de la naturaleza. Y la hacemos mediante ese concepto abstracto que son los números. El número es un concepto abstracto, pero tratamos de representarlo de diferentes maneras para incluso compartirlo, ese concepto, esa noción de abundancia o escasez. Tenemos que ponernos de acuerdo con la representación de esa abstracción. Y lo hacemos inicialmente quizá con un sonido. Por ejemplo, cuando hablo de esto, tengo aquí solamente este, y no más, sino esto, e incluso esto, que sería menos. A veces me pregunto cómo es que no consiguieron esto en la mayoría de las sociedades. Solamente 2 sociedades hemos revisado que consiguieron esto. ¿Cuántos plumones tengo en la mano? 0, ya sea con el círculo o semicírculo o con la cerilla de cacao. Entonces, inicialmente el concepto de cantidad podemos definirlo con el término de número, con el concepto de número. Puede ser inicialmente un sonido, 1, o podría ser eins, o podría ser 1, lo dije igual, no. Primero lo dije en español y ahora lo dije en italiano. Suena igual en español y en italiano, quizá porque tengan la misma raíz latina. En cambio, el eins, ¿alguien sabe en qué sociedad que utiliza qué idioma o lenguaje humano a esta cantidad le llaman eins? Alemán. One, en inglés. ¿En francés cómo es? Dicen con acá. No sé ni los que inventaban o no sé. Ok. Entonces,
Como se dan cuenta, es una representación fonética a través de un sonido. Pero el problema es que las palabras se las lleva el viento. En cambio, si podemos representar esto de manera visual, ahí está. Esto es igual a esto, se representa con esto. O podría ser también con esto. O podría ser, no lo hago porque me van a censurar el video. Puede ser también así. ¿Estamos de acuerdo? En cambio así, podría representar nada o estamos de acuerdo. Así es en aviación, así es en buceo. Entonces, fíjense bien en donde lo hacen, no vayan a mandarlos a otro lado. Había el instructor de buceo, nos decía que tuvo una anécdota con un cuate suyo que tenía relación con actividades aéreas y fueron a bucear. Entonces bajaron y le preguntaba el instructor al otro cómo se sentía, y el otro le dice: bueno, vámonos. Oye, apenas acabamos de bajar, ¿por qué querías salir? No, te dije que me sentía bien. Entonces, ¿por qué me dijiste que subiéramos? En buceo esto significa vamos para arriba, en aviación significa todo está bien. Un mismo símbolo puede tener significados diferentes. En buceo es así. Para aquellos que van a hidrobiología, tendrán que acostumbrarse a esto. Y en otro lugar a esto. En internet, casi todo el mundo lo pone así. He visto que en WhatsApp está así y así. Hay comunidades de buzos y de otras personas. Okay. Por cierto, estos conceptos que estoy mencionando del símbolo, de la representación de objetos por medio de o con símbolos, lo define la semiótica. Ya también lo mencionamos. Entonces, recordemos que el significado en semiótica se llama interpretando. Es palabras raras que inventa la gente en diferentes campos de conocimiento. En matemáticas se han inventado esos nombres raros, esa palabra rara de número, que asusta a mucha gente. No tiene por qué asustar a la gente, son simplemente representaciones de cantidades de objetos. Pueden ser, por cierto, las representaciones ya dijimos que pueden ser fonéticas, pueden ser a través de imágenes, que también un problema de estas imágenes, ya sea esta o esta, es que se las lleva el viento también. Cuando dejo de hacerlo ya desaparece el símbolo con el que represento al objeto llamado cantidad. Que me habla de la abundancia o de la escasez. ¿Qué tan abundante o qué tan escaso es algo? Por eso es que quizá finalmente los humanos empezaron a representar las cosas, los objetos, mediante ya no solamente sonidos, representaciones fonéticas, o imágenes temporales, como pueden ser señales de manos, de brazos, a ver, hasta de ojo. Uno puede decir así: ¿cómo estás? Bien, allá, o bien, acá, o también guiñando el ojo. Todo significa, son símbolos distintos que son corporales. Permanecieron más tiempo, o durante más tiempo, cuando comenzamos a hacer otro tipo de representaciones. Por ejemplo, estábamos en la sabana africana, bueno, todavía era bosque antes de que se convirtiera en sabana por cambios climáticos naturales. Y podríamos decir: allá está el depredador que nos quiere comer. ¿A cuál te refieres? A este. Este, así, así. Más estaba sacando la lengua.
están las garrotas. Garras. Incluso le di el rabo. El problema de hacer esto es que en lo que lo dibujo ya nos comió. Esto sería una representación pictórica. Ahora están hasta de moda, ¿no? Los pictogramas, las infografías, esas horribles de pictoría. Y aquí hay que tener de dibujarles, vea, ya nos comió, pues ya. Entonces había que ser más eficiente. Ahí está el depredador. Ah, sí, ese que ponemos así. Ah, un león. Corramos. Porque además dicen que el león no es como lo pintan. Lo puedo pintar así, yo lo puedo pintar así. A través de símbolos. Debería yo distinguir al león, por ejemplo, de quizá la hiena. Tendríamos que ponernos de acuerdo cuál símbolo representa qué. Ya dijimos que en cuestiones de arte es ambigua la representación, mientras que en cuestiones de matemáticas y de ciencia tiene que ser precisa y exacta, unívoca. No es estética, no es ambigua, es exacta y precisa. O debe ser exacta y precisa. Poco a poco lo hemos ido aprendiendo. Entonces, pasamos a la representación mediante otro tipo de símbolos más permanentes, pintados en paredes. Incluso algunos le llaman a cosas como esta, muy antiguas, arte rupestre. Eso opinan algunos. Algunos opinamos que quizás no sea arte, sino que eran representaciones de lo que, oye, ¿y cuántos consiguieron ahora que fueron de cacería? Ah, pues, como los australianos, los antiguos australianos, no ponían cantidades, sino que no ponían un símbolo para cantidad, sino quizá pintaban tantos bichos como los que vieron no atraparon. Entonces, podrían ser representaciones numéricas de los objetos que ocupaban su ambiente natural. La verdad no lo sabemos, porque nadie lo escribió de manera más clara, el instructivo de la interpretación de las pinturas rupestres, por ejemplo. Entonces podrían ser números. Finalmente todo este tipo de cuestiones, el número de canicas. Ya mencionamos que se estableció un sistema de explicación, de interpretación de qué son los números hasta apenas hace poco más de un siglo, finales del siglo XIX, por Georg Cantor. Georg Cantor plantea entonces la teoría de conjuntos, no sé cómo se llama, es un nombre, una teoría, debemos ponerla en español, iniciarla con mayúscula. Con mayúscula, voy a escribir mayúscula. Teoría de conjuntos. Pero no cualquier teoría de conjuntos, porque no se refiere a canicas. No se refiere a canicas, Cantor. Aunque el modelo o explicación de los conjuntos puede ayudarnos a quizá conocer mejor la naturaleza de otras cosas que no sean números. Por ejemplo, las canicas. Ya lo hemos mencionado que Linneo lo hizo para los seres vivos, de una manera con un sistema que llamamos sistema taxonómico de clasificación de los seres vivos, el cual se ha ido cambiando, modificando, tal vez mejorando, y hemos pasado de la taxonomía clásica linneana a la cladística como instrumento intelectual, realmente intelectual o teoría o modelo para poder entender mejor a diferentes grupos de seres vivos. A esos seres vivos los llamamos objetos, los cuales los representamos
con nombres y los agrupamos a los que son semejantes en diferentes clases o niveles de clasificación, en diferentes niveles de organización biológica taxonómica, todavía le llamamos así. Bien, bueno, podremos hacer una taxonomía de canicas o quizá utilizar los conceptos de teoría de conjuntos para las canicas. De hecho, la definición de Cantor, según Cantor, un conjunto es cualquier colección de objetos, pero ordenados. Aquí como están desordenados, están ahí todos mezclados, pero que sean distintos. ¿Todas las canicas son iguales? No. Podemos apreciar aquí que hay verdes, amarillas, azules, negras, blancas y cafés. Hay rojas. Ahí se volaron un par de, no más. Hay algunas canicas rojas. Pero son distintas, las percibimos, las vemos con diferentes colores. O podemos imaginarlos, podemos solamente pensarlos. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de superhéroes hay en el mundo de Marvel? Tendríamos que establecer las reglas de la organización, de la ordenación, de ordenar a todos esos personajes que no existen, son producto de nuestra imaginación, de nuestro pensamiento. Todos ellos serían, como las canicas, los elementos de los grupos o conjuntos. Pero es un conjunto, es una colección. Un conjunto es una colección de objetos. Semejantes de alguna manera. Comparten características. ¿Qué características comparten las canicas? Son esferas redondas, son esferoides, son redondas, son del mismo material. De hecho, podríamos incluir también aquí las canicas de plástico. ¿Por qué las discriminamos? Pues entonces encontraríamos dos canicas con características semejantes, pero también con características que las distinguen a unas de otras, que podría ser el material con el que están hechas y o el color. Por ejemplo, a los objetos semejantes que agrupamos en un conjunto, estos objetos semejantes que agrupamos en conjuntos, les llamamos elementos. Los elementos son los objetos semejantes que agrupamos o coleccionamos en conjuntos. Bien. Y podemos representarlos ya sea por los colores o por otro tipo de símbolos. Comúnmente lo hacemos con letras. Podríamos hablar de este conjunto de canicas, le ponemos un nombre, Juanito, ¿no? Mejor un nombre más simple, se podríamos llamar el conjunto A. A, por cierto, A mayúscula, una letra mayúscula, letra mayúscula, representa en general y con un solo símbolo al conjunto. Puede ser el conjunto A. Podría haber un conjunto B. Que podrían ser conjuntos semejantes. A su vez podrían ser entonces otro conjunto. Pero quedémonos con eso. El conjunto A podría ser de las canicas por el símbolo de las dos líneas paralelas horizontales o dos barras, a estas llamamos barras, para distinguirla de otra que pudiera ser, voy a poner aquí cualquier letra, la letra K, mayúscula, y puedo poner aquí, ¿son iguales esas dos líneas?
Se parecen en el sentido de que son horizontales, son paralelas al horizonte, pero esta es más larga que estas dos. Esta está, digamos, al nivel de la base de la letra, mientras que estas están a media altura de la letra. Entonces hay características que las distinguen a estas tres líneas. Estas dos van juntas, esta va sola. A esta solemos llamarle barra, a esta solemos llamarle línea. Entonces sería doble barra. Sí, esto también tiene un significado, representa algo. ¿Qué representa? La igualdad. Esto representa la igualdad. Por cierto, como símbolo para uso en matemáticas, es relativamente reciente. No lo usaban los griegos, no lo usaban los árabes. Por supuesto, tampoco los asirios. Es del Renacimiento para acá. Lo que hacían antes los matemáticos, y qué flojera me daría, digo, pues yo no viví en aquella época, tampoco soy una reencarnación. Lo único que se encarna son las uñas de los pies. Cito autores, Lelutier, y no nos trascendía, afortunadamente. Lo que hacían es que lo escribían con la palabra. Tal cosa es igual a tal o tal. Para abreviar, a alguien se le ocurrió, hagamos un símbolo. Qué bueno que eso nos ahorró tinta y espacio. Y hay otro símbolo para lo que sean los conjuntos. Los conjuntos los representamos, más bien, la colección de objetos semejantes del conjunto. La colección esta la representamos con dos llaves encontradas, una que abre y otra que cierra. Recordemos, el conjunto se representa con una letra mayúscula. La colección de objetos que conforman el conjunto con dos llaves y los elementos aquí adentro con letras minúsculas. Estos son los elementos. Entonces podríamos representar a las canicas como las canicas amarillas, las canicas rojas, las canicas verdes, las canicas azules chiles. Mejor hagamos lo más simple. Comencemos con las canicas amarillas, las canicas rojas, las canicas, ¿cuáles dije después? Verdes, las canicas azules. Cada color lo representamos con una letra minúscula diferente. No tiene por qué ser la letra inicial, puede ser otra letra que simplemente representa como símbolo al color de la canica. Por cierto, los elementos del conjunto, ¿cuáles habían? Amarillas, dijimos las azules. Tenemos que hacer un glosario. ¿Sí? Un glosario. A es amarillo. Amarillo. B, ¿qué dijimos que era? Rojo. C, verde. D, azul. Sigue amarillo, verde, rojo, azul, blanco. Tendría que ser la A, B, C, D, E, blanco. Y F, la negra. La G serían las cafés.
Entonces serían las canicas amarillas, las rojas, las verdes, las azules, las blancas, dijimos las F y las G, las negras y las cafés. Son todos estos los colores de canicas que hay en esa bolsa. De hecho, no estamos, este conjunto entonces no sería formalmente el conjunto de las canicas, sino el conjunto de colores de canicas. Tendríamos que definirlo aquí. En el glosario, voy a primero guardarla acá, guión también le llamamos a la línea horizontal baja, guión. La A representa entonces los colores de canicas. Debemos definir cuáles son los elementos que conforman al conjunto. Ya no son las canicas, son los colores que nos interesan, porque dice que es un conjunto de objetos determinados y distintos en nuestra percepción y nuestro pensamiento, reunidos en un todo. Lo que nos interesa en este momento son los colores, no las canicas per se. Podríamos hacer usar estos conceptos de la teoría de conjuntos para hablar específicamente de las canicas, pero entonces tendríamos que agregar como característica el color. Debemos nada más con el color. ¿Qué me falta? Decir que el conjunto llega hasta aquí. De los que hay aquí, no hay más. Solamente hay estos colores de canicas, A, B, C, D, E, F, G. Los elementos son, en este caso, los colores de las canicas. Esos son los elementos, no las canicas, sino los colores de las canicas. Pero me falta algo para que quede bien entendible, que esto no es la palabra abdef, sino que son elementos, características, colores distintos unos de otros. Los separo mediante comas. Ya quedó. Ahí está representado el conjunto de las canicas de colores amarillo, rojo, verde, azul, blanco, negro y café. Negro y café. Lo represento con la A mayúscula, pero también lo represento a cada color con una letra minúscula correspondiente. Salió una pausa. Esto me informa que la letra A mayúscula es igual a todo esto. Pero aquí en la A mayúscula tengo yo que recordar cuáles son los elementos del conjunto. En cambio aquí están ya explícitos, representados cada uno de los elementos del conjunto. Pero es lo mismo lo que está de un lado que del otro. Sería como una balanza que está equilibrada. Yo puedo equilibrar una balanza poniendo una pesa de 1 kilogramo de un lado y 10 pesitas de 10 gramos, de 100 gramos del otro lado del plato de la balanza, entonces está equilibrado. Lo que hay de un lado es igual a lo que hay del otro lado. En este caso, en la balanza de masa, en la interpretación mediante la teoría de conjuntos de lo que hay en una bolsa con canicas, con la letra A y con las letras A, desde la A hasta la G del alfabeto español. Sí, ¿qué pasó? Una duda. ¿No se tendría que poner al lado de las letras minúsculas que representan los elementos el número? Porque la A mayúscula nos está hablando de un conjunto. O sea, es que estamos hablando de teorías de usar el concepto de la teoría de conjuntos. Tú lo estás interpretando, y que bueno que lo mencionas, por la teoría de conjuntos numéricos. Aquí me estoy saliendo de esto. No me interesan los números en sí. Estaríamos haciendo algo parecido quizá a lo que hizo 2 siglos antes de Cantor Linneo para agrupar en colecciones plantas semejantes. A él no le interesaba cuántas plantas había, ni cuántos ejemplares o individuos había de una especie de planta en particular,
sino poder distinguir unas plantas de otras. ¿Sí? Entonces, yo puedo usar la teoría de conjuntos para hacer conjuntos de cosas, no necesariamente de cantidades, y es más, no necesariamente de cantidades de esas cosas. Quizá me pueda interesar como ecólogo hacer agrupación, hacer colecciones de especies en cuanto a sus números, porque el comportamiento del ecosistema depende de la abundancia o escasez de cada una de las especies en un ecosistema. Cuántos depredadores, cuántas presas, cuántos depredadores diferentes sobre la misma presa, o cuántas presas disponibles para una misma especie de depredador. En el caso de la ecología, el concepto de número como representación de cantidad es fundamental para poder entender cómo funciona un ecosistema en particular y en qué estado, llamemos de salud ecológica, está el ecosistema, o en qué momento o estado de su evolución como ecosistema se encuentra ese ecosistema en particular. Porque los ecosistemas no son estáticos, son dinámicos. Siempre cambian, pero hay de cambios a cambios. Hay cambios naturales y hay perturbaciones humanas. Los cambios en los ecosistemas causados por las personas no son cambios, son perturbaciones o alteraciones. Llamémosle más bien perturbaciones, o impactos más apropiadamente. Porque diferentes fenómenos naturales, tal vez meteorológicos, pueden provocar cambios, alteraciones en los ecosistemas, pero son alteraciones naturales. A las alteraciones que causan los humanos le llamamos impactos. A las alteraciones que causa un huracán que llega a una playa o a un manglar, porque son cosas diferentes. Un manglar no es una playa. Que en México hace 70 años hayan deshecho un manglar para hacer playas, le llama negocio. E inventaron Cancún. Era una isla cubierta de mangle. A algunas personas se les ocurrió: quitemos el mangle, tráete arena de algún lado y hacemos playas. La isla de Cancún, en cuanto a playa, es artificial. No existía antes de 1970 como isla con playa. Era mangle. Pero es un negocio, dicen. Y ahora se está hundiendo. Total. Como decía mi abuelita, de algo me he de morir. Y hay de muertes a muertes, ¿no? Ok, bueno, entonces, cuando se dan cuenta, para entender eso, son útiles los números. Pero una cosa es el estudio de los números, que es lo que hacía Cantor. No es cierto. Cantor llegó a la teoría de conjuntos numéricos accidentalmente. Él estaba estudiando otra cosa, pero inventó la teoría de conjuntos numéricos. No así, por ejemplo, la teoría de la evolución por selección natural. Efectivamente, a Darwin lo mandaron, el Imperio Británico lo mandó en una nave del Imperio Británico a hacer una exploración geológica de la naturaleza en las tierras alrededor del mundo para ver qué tierra conquistamos mañana. A ver qué hay, a ver qué nos podemos volar. Para eso lo mandaron. Entonces sí fue a hacer un estudio biológico formalmente. Se topó un tanto accidentalmente, pero a través de hacer pensamientos racionales, cuando veía que había diferencias y semejanzas en diferentes lugares, con que en algunos lugares había organismos semejantes, en otros había diferentes, y no se quedó ahí, se preguntó por qué. Y entonces descubrió cómo funcionan la naturaleza en cuanto a la formación de nuevas especies. Y planteó una explicación de ese fenómeno, la teoría de evolución por selección natural. Eso fue más o menos intencional. Hay descubrimientos científicos que son totalmente accidentales. Uno de ellos fue
descubrimientos o invenciones de cosas a través de las herramientas de la ciencia, los métodos científicos, experimentos científicos. Por ejemplo, el teflón es producto de un accidente químico. Estaban haciendo un experimento en el que querían obtener un producto, dejaron el reactor, cuando llegaron al día siguiente encontraron un polvo blanco y ni siquiera para hacerle no inhalen teflón, no inhalen nada, no inhalen nada que les haga daño, inhalen medicamentos, por ejemplo, algunos entran por vía nasal, algunas vacunas entran por vía nasal. No es andarse metiendo cochinadas, es malo para la salud. Y eso sí, digo, si quieren vivir sanos, si no, allá ustedes. Este es un país libre, al menos lo intentamos. Okay. Entonces, estamos usando el concepto de teoría de conjuntos para tratar de entender las canicas en una bolsa. Ni siquiera nos interesa cuántas canicas hay en este momento. Solamente podemos decir cuántos colores distintos hay o cuántos en cuanto a variedad de colores. Hay cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores diferentes de canicas. Esto para que estoy intentando que nos quede más claro qué es un conjunto y qué son los elementos. Y por qué son elementos y por qué cosas no serían los elementos. Por ejemplo, la cantidad de número de canicas no sería un elemento de estos conjuntos. Porque en este sentido la cantidad en este momento no me interesa, no le encuentro relación con los colores de canicas. Sí, si de repente alguien llega con un costal de canicas, entonces a lo mejor tendremos que empezar a preocuparnos por la cantidad de canicas. Y tendremos que aplicar los conceptos de la teoría de conjuntos a números, quizá, de canicas. Ahí, perdón, no pasa nada. No lo había visto. Pongan aquí, les tengo la nota. Cuidado con el perro. Si a veces que te ponen el perro, cuidado con el perro, no lo vayan a pisar. Hay unos que son así chiquitos, ahí. Cuidado con el perro, no lo vayas a pisar. Porque además si lo pisas te muerden. Son más salvajes los chiquitos que los grandotes. Bueno, no siempre, pero a veces. Podríamos hacer un estudio usando la teoría de conjuntos del comportamiento de los perros o de las variedades de perros. O sea, como se dan cuenta, la teoría de conjuntos es una herramienta cognitiva poderosísima. Continuemos. Según bueno, ok. Esto es en cuanto a las canicas. Ahora sí, pasemos a los números. Puede suceder que lo que nos interese sea no entender el número, el color de las canicas, sino entender qué son los números. Y entonces apelamos a la teoría de conjuntos numéricos. ¿Cuáles serían los elementos de un conjunto numérico? Pues los números. Pues tendrían que ser los números. ¿Cuáles números? Hemos mencionado al menos dos tipos. Los números naturales. Los números reales. Naturales. Podemos hacer así, los puntos naturales y los reales. Podemos comenzar por representarlos con símbolos. A todos los números naturales. Para no tener que escribirlos aquí. Y a todos los reales. Es fácil, ya lo hicieron, además, afortunadamente. No es invento nuestro. Y a los naturales los representamos con una N mayúscula, con una de las líneas verticales gruesita, o doble. Y los números reales con la letra R mayúscula, también con eso así. Puede ser así o puede ser así. Una doble barra, una doble línea o una línea más gruesa. Números naturales y los números reales. Podríamos entonces definir a los números naturales como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, en representación india, moderna, porque por cierto los números indios originales se parecen a estos, no son iguales, los han ido cambiando con el tiempo. 6, 7, 8,
9 y ya. Ahí está, hasta ahí llegan los primeros 9 números naturales. Pero en realidad decimos que los números naturales son todos aquellos que nos sirven para contar cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas canicas hay aquí? ¿Hay aquí 9 canicas? A ver, en la secundaria digan un punto más a quien diga cuántas canicas hay aquí. 24. No tiene caso que lo digan porque aquí no calificamos con números. Me han preguntado que cómo va a ser, profesor, cómo va a ser la evaluación. Yo espero que bien. Al final del trimestre, en la semana 12, la semana de evaluaciones globales. Pero ¿cómo la va a hacer? Espero de manera justa. Que la evaluación sea de su aprendizaje, de todo lo que estamos viendo y lo que incluye el programa, si es que alcanzamos los objetivos del curso. Vamos, no hay una escala numérica. En este curso conmigo, para la evaluación global que va en el acta, de hecho la UAM establece que no hay una escala numérica. ¿Han visto las calificaciones de sus cursos previos en su historial académico o Cardex? ¿Sí? ¿Han visto números? No. Cuando se planteó la UAM hace casi 40 años, se planteó con ese modelo de evaluación. ¿Cuál es el modelo de evaluación? El de la UAM, que es de NA, S, B y MB. No es numérico. Pero sí está implícito esto como parcialmente una interpretación no estrictamente cuantitativa, sino semi-cuantitativa. Semi-cuantitativa. Si no es con números. No puedo usar números porque si usara números sería cuantitativa. Y es que cuando uno se pregunta realmente ¿qué tanto sabe alguien de algo? ¿Habrá alguna persona que lo sepa todo de algo? ¿Sabrá el 100%? ¿Conocerá el 100% de lo que hay? ¿De conocimiento en algún campo, de conocimiento humano o disciplina? No. Si calificáramos su conocimiento, podríamos ponerle un 100%, o sea, números, un 100, no. ¿Suena entonces razonable el calificar el conocimiento con números? A mí me entró la duda, ya sé. Lo dudé hace mucho. Además de que estudié aquí y sí, todavía recuerdo que empezaba el curso, el profesor decía, a ver, ¿cómo es la escala de calificaciones? Lo que encuentran ustedes en sus cables. Es MB, B, S y NA. ¿Sí? Espero que no vean muchas de estas. Igual si saben ya ni modo. La ventaja es que hay más de una oportunidad para acreditar y obtener los créditos para el plan de estudios y graduarse. A mí me pasó, tuve una de esas en química orgánica 2. Y cuando entré a trabajar a la UAM, el primer curso que di fue el de química orgánica. ¿Para salvarlo o no? No, fue casual. Y la historia estuvo medio trágica, pero bueno, el caso es que me pusieron NA en ese trimestre, en ese curso de química orgánica 2. No al siguiente trimestre, me esperé un rato y como a los 2, 3 trimestres dije, bueno, ya la voy a pedir. Me inscribí otra vez al curso y ya obtuve algo distinto a esto y obtuve mis créditos. Entonces hay más de una oportunidad para poder obtener las de arriba.
que esta les permite acreditar, son acreditantes. Y hay una no acreditante, o sea, no me dan los créditos. Los números, ahí sí hay números, en el plan de estudios hay números, que ese corresponde al número de horas de cada curso. Por ejemplo, el curso de biomatemáticas 1, ¿cuántos créditos les da? 10. ¿Por qué 10? Son 2 créditos por cada hora de clase, le llaman teoría, whatever that means, y 1 crédito por cada hora de práctica. Si revisan su programa, su plan de estudios, dice que el curso de biomatemáticas 1 tiene 2 sesiones de 2 horas, 4 horas totales a la semana de teoría y 2 horas de práctica. Es también a mi modo de ver, me parece que es algo, podemos hacerlo diferente, pero nos ajustamos a la calendarización semanal de 6 horas a la semana, finalmente. Normalmente se interpreta eso con el hecho de que durante 4 horas a la semana, casi siempre dirías en 2 y 2, viene un profesor o profesora y empieza a llenar el pizarrón de símbolos, sin especificar, sin decirles cuál es el significado, sin apelar a la semiótica, y ustedes tienen que copiarlos de alguna manera y luego, como si se los estuvieran comiendo, ¿no? Ahí va, tráguenselo. Y luego, examen. Vomítalo, escúpelo. Y cae que era un embarrado en el examen. Y les hacen 3, 4 a lo largo del trimestre. Hay algunos medio salvajes que les hacen una más común. Hay otros más o menos similares que al final, en la semana 11 o en la semana 12, les dicen, ok, viene el examen final, la evaluación global. Creo que no entiende el sistema de la UAM. El sistema de la UAM establece que tenemos 2 oportunidades de inscribirnos a un curso y lo que aprendemos se evalúa y se asienta en un acta de evaluación global porque se inscribieron al curso. El profesor debería haber evaluado cuánto aprendieron en cuanto a si alcanzaron o no los objetivos del curso. Eso es la evaluación. Así se diseñó hace 50 años, pero muchos no lo entienden. Eso es la evaluación. Tenemos el programa, tenemos que estudiar lo que dice ahí, pues dice que usarlo, ser capaces de usarlo, y si somos capaces de usarlo, entonces, si somos muy buenos usándolo, no perfectos, pero sí muy buenos, entonces tenemos una AMB. Palomita. Otros profesores dicen, no, es de 9 a 10, en una escala de 0 a 100, de 0 a 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque se le da la gana. Bueno, ok, no lo manejamos, los conceptos no lo usamos de manera casi excelente, pero ahí la llevamos y lo hacemos bien. Pues entonces bien, palomita, tienes una regla. No, es cuando tienes y si es un maestro barco, de 7 a 8.9, porque 8.9 es 8.9 y es B. ¿Qué diferencia hay entre 8.9 y 9.0? No, en cuanto a lo que alguien sabe. No tiene sentido. Neurobiológicamente no tiene sentido, culturalmente no tiene sentido. De hecho, se supone que por eso dicen que es antipedagógico, ¿no? Sí, y lo siguen haciendo. Deja tanto antipedagógico, es idiota. Las cosas por su nombre. Perdón, a veces, y la verdad me vale lo que digan.
porque la evidencia está en la naturaleza. Podemos afirmar que la Tierra es plana, pero no intentes interpretar el mundo al estilo de la Tierra plana porque te vas a topar con un mundo diferente. Y entonces dicen, no, si quieren pasar conmigo, porque casi soy Dios, es de 6, la S es de 6 a 6.9. A 6.9. Y de 0 a 5.9 es no acreditado. No, yo digo que es niño aplicado. No, es no acreditado. Es no acreditado. ¿Sí? Pues no te lo voy a pisar. Perdón. Son pruebas de resistencia. Esto significa simplemente que no acreditaron porque no alcanzaron a dominar el conocimiento y a usarlo de manera apropiada en ese intervalo de 11 semanas, que es lo que duró un trimestre en la UAM. ¿Sí? No importa, no es el fin del mundo. Tienen otra oportunidad de volver a inscribirse para tratar de aprender más y mejor y quizá llegar acá, sobre todo cuando se topan con un maestro barco, el bebé maestro barco. Por ahí dicen eso y me vale. Me vale. Yo estudié en la UAM, sí llevaban profesores con esto, nos aterraban. Entonces me acuerdo del primer trimestre, les digo, creo que les dije que era química general, química orgánica, bioquímica y matemáticas. O sea, las tres químicas juntas. Y yo no había llevado bioquímica en la prepa. Llevé muy buena química orgánica, buena química general, pero no había llevado bioquímica. Y en algunas prepas de la UNAM, de estos cursos que se llevan en el último año, en el último semestre, pueden, a veces uno toma optativas y puede llevar bioquímicas y es bueno si uno piensa estudiar biología, medicina o por el estilo. De una vez en la prepa estudio bioquímica. Yo no tuve la oportunidad. Entonces llego a la UAM, entro, primer trimestre, matemáticas me fue bien, en química orgánica me fue excelente, en química general me fue bien, y antes del último parcial de bioquímica tenía yo 9.96, no que 5.96. Y le pregunto a la maestra, 5.96 ¿es 6? No, me dice, 5.96 es 5.96. Finalmente, pancé. Saqué ese bioquímica. Sobreviví. Como Gloria Gaynor. Más o menos. ¿Ok? Entonces, mi escala es esta. La única de la otra. De hecho, los parciales serán 3 por lo menos 3 parciales. Les avisaré con tiempo cuándo. También los califico así. Entonces, quien no tenga 3 MBs, el promedio es MB, la media es MB. Si tienen 2 MBs y una B, es MB. Hay más MBs que Bs. Ahí sí es semi-cuantitativo. Entonces, pónganse a estudiar y lo demás, déjenmelo. Sí, no soy así, no soy cuadrado, soy bastante amorfo, bastante lineal. Lo que pueden hacer es, pensando que a lo mejor en algunas podría ir no muy bien, entréguenme los reportes semanales, los ensayos semanales. Siempre serán para ponderar hacia arriba, nunca para abajo. Entonces, sacaron MB en el primer examen, B en el segundo y no les fue bien en el tercero. Por algo, se murió su perrito, no sé, algo por esto. Entonces llegaron tristes y ya no pueden. Algo sucedió. Y les fue mal, no se preocupen. Si me entregaron los ensayos, los reportes semanales, va para arriba. Porque me están demostrando que están estudiando. Por lo que me entregan. Son mis evidencias de cómo están estudiando y yo al leerlos veo si están entendiendo.
si me entregan buenos ensayos, seguramente llegaron acá. Además de los exámenes. Los parciales, las evaluaciones parciales. Entonces eso ya aclarado. Como se dan cuenta, aunque vemos números, no los vemos en los exámenes. Quizás sin algunos problemas de los exámenes. Bueno. ¿Profe, los ensayos desde la semana 1? Desde la semana 1. Si no lo han hecho, porque estamos ya terminando, bueno, a media semana 2, todavía tenemos clase mañana, revisen los temas de la semana pasada, sirve que repasan y al hacer el ensayo están estudiando. Quizá les surjan dudas y las pueden plantear aquí y las resolvemos, las atendemos al menos. Okay. Ajá. ¿Nos había comentado que era ensayo o infografía? Bueno, el formato que ustedes quieran es libre. Pueden hacer un ensayo literario, pueden hacer un pictograma, ¿ok? Es al gusto de ustedes y de acuerdo a sus formas de hacer y de entender. Somos 99.99% iguales genéticamente, pero ese 0.01% genéticamente nos hace profundamente diferentes. No ha habido en la historia de la vida en la Tierra dos organismos, dos individuos idénticos. Son tan parecidos, tan iguales como dos gotas de agua, o sea, no se parecen en nada. Ni los mellizos, ni los gemelos homocigóticos son idénticos. Profesor, los reportes se le entregan a ustedes. Me los pueden entregar en papel, en este caso sería en químico, porque es celulosa. Si es papel y celulosa, es químico. Si me lo entregan en bits, bytes y electrones, entonces será físico. ¿Ok? Si me lo muestran nada más así y lo veo, es totalmente físico porque no tiene materia. La luz no tiene masa. Son fotones. No tienen masa, pero sí tienen inercia. Esas cosas raras de la naturaleza. Bueno, entonces, nos quedamos acá con el conjunto de números naturales. ¿Cuántos números naturales hay? Por eso pongo estos 3 puntos. Y esto me define un conjunto infinito. Puntos suspensivos. Un conjunto de elementos, por ejemplo, sí. Digamos, ¿cuántas canicas hay aquí? Pues estas nada más. Este es un conjunto finito. ¿Cuántos colores de canicas hay? Este es un conjunto finito. Hay solamente 6, ¿qué dijimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores de canicas. Este es un conjunto finito. Tenemos los finitos y los corrientitos. Finitos, un número específico y único de elementos. Infinito, cualquier conjunto cuya cantidad de elementos no está definido. No se puede definir. No sabemos cuántos hay. Lo infinito no es que sea grande, enorme. Infinito. No. Infinito quiere decir que no sé. Otra sería la acepción de finito de que no tiene fin. En matemáticas, por infinito, casi siempre lo interpretamos como no definido. Casi siempre. El conjunto de los números reales, ¿cuál es? Son los números naturales el 0 y los números naturales negativos. Y ya, no tengo por qué escribir más. Entonces, el uso de los símbolos de la teoría de conjuntos me ayuda a ahorrar tinta, tiempo y espacio.
conjunto de los números reales está formado por los números naturales, el 0, los negativos de los números naturales. Esta barra a la izquierda de cualquier número o representación de un número significa menor que 0. Es un número negativo. También es un símbolo que no existía como esto hace cientos o miles de años. Entonces, poco a poco se han ido inventando símbolos para representar cosas en matemáticas, en particular números. Hay otro tipo de números que es como cuando esos números pueden surgir incluso cuando estudiamos la naturaleza. La naturaleza la medimos para poder conocerla. Y, por ejemplo, puede suceder, y para eso al rato tengo clase de física, y por eso traje mi sistema de una dimensión. Para el profesor, este palo tiene 3 dimensiones. No. Representa una dimensión lineal, por ejemplo. Tengo mi dispositivo inercial, patineta, que me permite mostrar cómo es el movimiento de inercia. El fenómeno de inercia. Y entonces, para conocer la naturaleza con ojos de esto, usamos números para medir cosas en la naturaleza, cantidades de cosas. Por ejemplo, medimos longitudes. La longitud es el espacio entre, por ejemplo, 2 rayas. Esta es una longitud. La puedo representar con la letra L mayúscula. Puedo representar intervalos de eventos. Por ejemplo, les hablaba de los superhéroes. Aquí tengo mi yoyo de superhéroes, de los Avengers, y puedo usar esto para ver otro fenómeno, que sería lo que sucede cuando tengo el yoyo aquí, tengo el hilo tomado de acá, lo suelto y veo que cambia su posición en el espacio. Puede ser en el espacio de una dimensión. Puedo decir en que lo suelto y regresa. Estos serían los 2 eventos: la partida y el regreso, la salida y la llegada. Son 2 eventos. El intervalo entre eventos es lo que llamamos tiempo. Y estos los puedo cuantificar, asignarles cantidades una vez que tengo yo una unidad de medición, una unidad numérica. La unidad numérica de la longitud, ¿cuál es? La unidad con la que medimos longitudes. Metros. La unidad es el metro, representado con la letra M minúscula. Y el tiempo, la unidad es el segundo, y su símbolo es la S. Tenemos un símbolo para la T, más símbolos. Es la T minúscula, para el tiempo, la T minúscula. Tenemos un símbolo para la T. Tenemos un símbolo para el tiempo, la T minúscula. Entonces, yo aquí mido cantidades de metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, qué tanto recorre un objeto cuando cambia su posición en el espacio. Lo hago mediante metros, le asigno números a la longitud, y mediante los segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, le asigno números al tiempo, a los intervalos de eventos. Entonces, esto me da números. Por ejemplo, digamos 4 metros. Y segundos, imaginemos que tardó 12, imaginemos a 4, que sea 3. Y segundos, en recorrer estos 6 segundos, en cambiar de posición, 3 metros, en cambiar de posición 3 metros, un objeto tardó 6 segundos. 3 metros
6 segundos. Un objeto cambió de posición de aquí a acá 3 metros y tardó 6 segundos. ¿Ok? Sé cuánto se movió y sé cuánto tardó. Pero puedo yo entonces empezar a relacionar cantidades, números de fenómenos, cambio de posición y el intervalo en el que cambio de posición, para entender a la naturaleza. ¿Cómo lo hago? Relaciono como proporción o razón la magnitud de la longitud con la magnitud del tiempo. El número de longitud con el número de tiempo le llamo L entre T. Esto es igual a, sería 3 entre 6. Y esto es una operación aritmética, me enseñaron en la primaria. ¿Sí? Lo puedo encontrar que es una relación de 1 a 2. Cambió 1 metro cada 2 segundos, es lo que digo. 1 metro cada 2 segundos. Y así obtengo entonces las unidades de esta cantidad. ¿Cuáles son las unidades? Sería 1/2 de metros entre segundos. Ay, por cierto, esta cantidad es otro número. Este 1/2 y este 3/6 es un número al que llamo yo rapidez, R. Es la rapidez, longitud entre tiempo. Rapidez. ¿Quieren saber qué es la velocidad? Con el curso de física. Sí. No está en su plan de estudios. Mala onda. Debería estar. Había lo que les digo que de repente en las universidades hacen cosas irracionales. Bueno, esto además de la R de rapidez también representa otro tipo de número. Este número está aquí. Este número está acá. No, es otro tipo de números. Este número es un solo número. Es un solo número. Ahí diría, profesor, está formado por 2 números. Es una característica de ese número. Está formado por una razón o proporción de 2 números diferentes. Por eso a esto le llamamos números racionales. Y lo represento con la letra Q. Con esta cosa así. Q de quotient en inglés. Desafortunadamente, como esto lo inventaron ingleses, ojo, ingleses, no gringos, sino ingleses en el siglo XIX, pues los términos, los símbolos se derivan del inglés. Ok. Bien. Vayamos pronto a lo que sigue. ¿Qué pasó? ¿Pregunta, duda? ¿No? Ok. Bien. Entonces tenemos otro tipo de números. Los números, el conjunto de los números, lo voy a poner incluso por aquí, los números racionales, que son aquellos que represento así. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Mande? ¿Los de fracciones? Los que son fracciones. ¿Pero qué es una fracción? Un pedazo de... Pero el pedazo lo represento con números. Lo que me implica la necesidad de conseguir otro tipo de número. Los números enteros. ¿Cuáles son los enteros? Los que no están fraccionados. Bueno, los enteros los representamos con las letras Z. Aquí sí no fue por los ingleses, sino por los alemanes. La Z. Zorro. No confundir con Superman. La F. Ok. Los números enteros se representan con la letra Z. ¿Cuáles son los números enteros? Son los números naturales. Los números naturales.
Aquí me falta. Aquí me falta. Ahorita me estoy dando cuenta que me faltan. Los números reales. Los enteros son los números naturales positivos del 0 y los negativos de los naturales. Este sí se cambia. ¿Por qué? Porque estos también existen, son reales. Los números reales son todos los que usamos. Usamos números naturales, usamos el 0 y usamos racionales. Ahora, quizá me interese conocer otro tipo de fenómenos, como por ejemplo este. ¿Qué está sucediendo? También está cambiando su posición en el espacio, pero lo está haciendo igual que cuando lo solté. No. ¿En qué tipo de movimiento es? Circular, es un círculo, porque no es un triángulo, es un círculo. Y además prende el foquito. Yo puedo tratar de interpretar o explicar este movimiento circular, por ejemplo, ¿qué distancia recorre? ¿Cuál es la longitud del perímetro del círculo? La circunferencia. La circunferencia es el perímetro del círculo. ¿Cuál es su largo? Si lo agarrara y lo estirara, el círculo, lo podría encontrar la relación entre, por ejemplo, a ver, cuando está dando vueltas, aquí este es el centro, este es un extremo y este es el otro extremo. Del centro a un extremo de un círculo hay un concepto. ¿Cuál es? El radio. El radio. Bueno, atento, no es el radio, no, el otro radio. De hasta el otro extremo serían 2 radios. Es el diámetro. Bueno, ¿habrá alguna relación en el caso del movimiento circular entre el diámetro D y la circunferencia C de aquí a acá? Habrá una relación entre esta cantidad D, una relación de relación o razón o proporción de D entre C mediante números. Aquí es L entre T, aquí es D entre C, diámetro entre circunferencia. ¿Habrá alguna relación numérica? Si esto midiera 1 metro, ¿cuánto mide la circunferencia? ¿Cuántas veces cabe el diámetro aquí, en la circunferencia? 3 veces. Pero hay un cachito. 3.1. Pero me falta otro cachito. Pero me falta otro cachito. Y me falta otro. No es un número entero. Este no es un número entero. Esta razón o proporción no me da un número entero. No, porque no está completo. Porque no está completo, no está entero, le falta un cachito. Y esto volvió locos a los matemáticos amigos de Pitágoras, a los pitagóricos. Este tipo de diferencias, de proporciones que no se pueden definir cuantitativamente con números enteros, dio lugar entonces a, es que esto no es una razón, no es un número racional, es irracional. E incluso esa palabra en los idiomas se tomó como sinónimo de loco. Está actuando irracionalmente, está loco. Bueno, en términos matemáticos, un número irracional es aquel cuya razón o proporción es producto de la razón o proporción entre 2 números, pero este número no es un número entero. ¿Bien?
Un número es racional si está formado por dos números enteros y se obtiene una razón de proporción definible por otro número. Definible, conocible, no infinito. En cambio aquí puse los 3 puntos porque lo que sigue son un infinito número de números, que es el cachito que le falta, y otro cachito, y otro cachito, y otro cachito, y hasta la fecha no sabemos cuál es el último número del pi. Este lo conocemos como, mejor le llamamos pi. No es el único número irracional que conocemos, que hay, que se ha descubierto, y entonces a todos los números irracionales los representamos con la letra Q asterisco. Ahí es un número irracional. Esos son los irracionales. Ok. Bien. Bueno. Entonces tenemos varios tipos de números. Los números naturales, los que usamos para contar. Los números enteros. Los números enteros son los números naturales, el 0, y los naturales negativos. Los números racionales, que son aquellos que están formados por una razón o proporción de dos números enteros. Y aunque nos dé un número no entero su razón o proporción, el número no entero, el número racional, es definible. Conozco su última razón o proporción. El último dígito sí lo puedo conocer, entonces sí será un número racional. Si no puedo conocer su último, el valor numérico del último término, entonces será irracional. Tenemos al menos esos 3 tipos de números. Ok. Ahora, podemos usar esta simbología, por cierto, aquí me falta entonces. ¿Cuáles son los números reales? Son todos los que usamos. Naturales, el 0, los negativos, los racionales y también los irracionales. Y otros más locos, que son los imaginarios, de los cuales no voy a hablar. Ahí se los dejo a su imaginación. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Todavía no se ha encontrado utilidad de ellos en biología. En cambio, estos sí, los irracionales. Esos se los van a topar en todos sus libros de biología, cuando queramos ver la biología, los fenómenos biológicos, de manera más precisa y exacta. Tanto a lo grande como en lo pequeño. Cuando usamos relaciones entre números. Por ejemplo, este número entero se relaciona con este número entero y me da un nuevo número. Pero esa relación entre números me ayuda a entender la naturaleza. A esto le llamamos tontamente fórmulas. Son ecuaciones o funciones, ya hablaremos más adelante de ellos. ¿Bien? Que son operaciones entre números. Cuando los números llevan a cabo relaciones entre ellos, les llamamos operaciones. Y con eso vamos a cerrar el día de hoy. El día de hoy podemos resumir lo siguiente. Hay diferentes tipos de números y esos números pueden llevar a cabo, los puedo agrupar de acuerdo a la teoría de conjuntos numéricos con base en los principios de Cantor y todos los demás matemáticos que han contribuido a ello, como por ejemplo Charles Ludwig Dodson. Mi inglés no es muy bueno, parece el lanchero de Londres. Charles Ludwig Dodson. A lo mejor han leído algo de él o han visto las películas basadas en sus obras. ¿Cómo pueden ser los símbolos que usamos para representar conjuntos como conjuntos numéricos? Esos son los símbolos de la teoría de conjuntos para poder plasmarla en breve, en espacios pequeños, en un cuaderno, en un libro, etc. Podemos hacer representaciones mediante letras y o números
A esta le llamaríamos representaciones alfanuméricas, o podríamos hacer representaciones pictóricas de los conjuntos. Por favor, revisen los documentos que estamos compartiendo en el CIPI, que también están compartidos en el sitio web, y también están accesibles a través de un grupo que se llama Otro Conjunto en Facebook. ¿Ya lo han visto algunos de ustedes? ¿Ya se integraron ahí? ¿Mande? ¿Cuál de los tres? Igual es que yo estaba checando el martes y me aparecieron ¿Tres nada más? bueno, así de... Uso la teoría del conjunto, uso Facebook para apoyar y como una herramienta de comunicación adicional a las oficiales. No es oficial, es extraoficial. Facebook desde 2010 o 2011, una cosa así. Ya tengo más de 10 años usándolo. Entonces, ¿qué nos permite? Una comunicación más rápida. Por ejemplo, si me mandan mensaje por Facebook, mensaje de Messenger, mensaje directo de Facebook, lo recibo en mi celular. Y cuando digo el ping, volteo, debe ser importante porque es de clase. No sucede lo mismo con el correo electrónico, ni con el CIPI. Ese me entero cuando abro la plataforma, ya sea el buzón de correo o la plataforma de CIPI. Entonces, si algo les parece que es importante y o urgente para ustedes, con confianza comuníquense conmigo a través de mensaje de Facebook. Toda comunicación oficial, sin embargo, será a través de correo electrónico, el mío de Shannon, de la UAM. Cerramos entonces. Entonces, también en el grupo en Facebook estoy compartiendo la liga o el vínculo o el link a los documentos. Y cerramos entonces el día de hoy con operaciones de conjuntos. Bien, podemos hacer representaciones de conjuntos mediante letras y símbolos alfanuméricas o podemos hacerlo mediante símbolos gráficos. Y hay muchas formas, incluso algunas se las debemos a Charles Ludwig Dodgson. Qué bueno que utilizó un seudónimo, pero no para sus trabajos matemáticos, sino para sus trabajos literarios. Lewis Carroll, el autor de Alicia detrás del espejo, Alicia en el País de las Maravillas, y no me acuerdo cómo se llaman los otros cuentos. Era matemático. Si leen sus cuentos, van a encontrar conceptos matemáticos. Entonces, es muy ilustrativo. Además de que a mí me ha entretenido mucho el leer los originales de... No las versiones de Disney, por favor. Aunque sí respetan bastante, pero no. Siempre hay que leer al autor original. Entonces, no se lo debemos esto ni a Cantor, ni a Dodgson, a Lewis Carroll, sino a un matemático inglés también, llamado John Ben Mandel, con doble N, que es el que inventó el concepto de diagramas de conjuntos. Comenzamos con un rectángulo. El rectángulo representa al conjunto que lo tiene todo, todos los números, por ejemplo, el conjunto universal. La letra U, que sean todos los números, todos los naturales, los reales, que son todos, de hecho, ¿sí? Sería el conjunto de los números reales, todos, universal, donde están los irracionales, los racionales, los enteros negativos, los enteros positivos y el cero. Bien, también tenemos racionales negativos y positivos. Y podríamos decir que estos, por ejemplo, los números naturales están aquí. Este es el conjunto de los números naturales. Ahí está. Donde están todos los números reales menos el cero. El cero vive acá. Pi vive acá.
Los negativos naturales viven acá. Los racionales es el conjunto de los números reales. Los racionales, los irracionales como pi, incluso los racionales negativos, viven acá. Aquí, ¿cuáles viven? Los naturales. Los naturales forman parte del conjunto de los números naturales y forman parte del conjunto de los números reales. Entonces encontramos relación entre los números reales y los naturales porque comparten elementos. ¿Sí? Todos estos serían los números enteros, los números enteros positivos, los naturales. Forman parte del conjunto de los números naturales. Pero ni el cero, ni los naturales negativos, ni los racionales, ni los irracionales, ni los imaginarios forman parte del conjunto de los naturales. Entonces, podemos representarlo además mediante lo que llamamos los diagramas de Venn. No es la única manera, de hecho son los más antiguos, que se siguen usando. Revisen por favor, pueden ser hasta en Google, googleen, puede ser hasta en Wikipedia, ya lo revisé y está bastante bien el documento, al menos en inglés. En español también está bastante completo. La definición de los diagramas para la teoría de conjuntos. Entonces, utilicen cualquier fuente de información bibliográfica que puedan consultar para revisar estos conceptos. Los estaremos usando en la próxima sesión para terminar nuestra revisión de la teoría de conjuntos y específicamente de la teoría de conjuntos numéricos. Por hoy terminamos y nos retiramos a otra cosa.